Uno es la fobia. La fobia es un miedo irracional, un miedo ilógico a algo que, si lo piensas fríamente, no te va a causar daño, pero a ti te acelera el ritmo cardíaco, te pone a sudar, te pone los pelos como escarpias y eres incapaz de razonar, ¿vale? La fobia, el sistema de alarma siempre es demasiado rígido. Normalmente esta información transcurre por la vía rápida. La vía rápida es la entrada a la amígdala sin atravesar el cerebro. Entra directamente por los sentidos, por cualquiera de los sentidos, la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto, y entra directamente a la amígdala, al cerebro reptiliano, a la parte más antigua genéticamente del cerebro. ¿Vale? No hay raciocinio, no hay razonamiento, no hay lógica posible. Las fobias no desaparecen, sino que se aprenden a gestionar. ¿Vale? El que tiene vértigo, el que tiene claustrofobia, el que tiene aracnofobia, puede vivir sin entrar en ataques, sin ir al psiquiatra cada vez que ve uno de estos estímulos que le causa la fobia. Pero no deja de sentirla, no deja de padecerla. ¿Ok? Y no hay medicina para eso. La única medicina es poder conocerte a ti mismo, conocer el entorno y aprender a darle el valor que tiene cada cosa. Una araña no mata, no te come. ¿Ok? Entonces tú no te acerques, sabes que a cierta distancia no tienes que temer. Ya vendrá alguien que no le tenga esa fobia y la matará o la llevará a su sitio o la echará al jardín. ¿Vale? El miedo a las alturas, pues no te subas. Tú ya sabes que no puedes subirte a una altura porque te da vértigo, porque tienes fobia a la altura. ¿Tienes hidrofobia? No, pues está claro que no vas a ir al mar, ni te vas a tirar de cabeza a una piscina desde un trampolín de 10 metros, porque tienes una fobia al agua. Pero no significa que no puedas ir a la playa, a la orilla del mar. ¿Verdad que no? No significa que no puedes ir a la piscina a tomarte una cervecita con los amigos. No te vas a bañar, no pasa nada. Pero puedes estar ahí. ¿Entiendes? Esa es hasta donde, lo más que podemos gestionar una fobia. Tenemos también algo anormal en el miedo que se llama crisis de pánico. Una crisis de pánico es algo momentáneo, temporal, pasajero. Es un fuerte estallido de terror, acompañado de falta de aliento, sensación de ahogamiento, te falta el aire, te mareas, tienes taquicardias, temblores, sudoración excesiva, sensación de ahogo, náuseas y molestia abdominal. Inestabilidad, desmayos, sensación de irrealidad por la influencia de los neurotransmisores que encontraremos en altas dosis. Los neurotransmisores es parte del temario del domingo, es parte importantísima cuando se habla de neurociencia, de psicología y neuropsicología, y son unas sustancias que generan emociones, ¿vale? Generan sensaciones provocadas por las emociones y por los estímulos. Todas son necesarias en su nivel adecuado. En exceso o en defecto provocan desequilibrios emocionales, incluso desequilibrios mentales, ¿vale? Un exceso de adrenalina te causa esquizofrenia, te causa hiperactividad, te puede causar 1000 trastornos psicológicos, que más técnicamente lo vamos a hablar el domingo para que entendáis. Entonces, algunos investigadores tienen la teoría de que se produce este estado por un estado mantenido de estrés o derivado de una situación de estrés crónico, ¿vale? Fijaros, una crisis de pánico es el desencadenante, ¿vale? Es la eclosión de mucho tiempo manteniendo un estrés. ¿Ok? Fijaros hasta dónde el estrés que hemos hablado estos días atrás puede llegar a repercutir en la persona, en el ser vivo. Ya no hablamos de personas solamente, en el ser vivo también. Los perros tienen los mismos neurotransmisores que los humanos, igualitos. Y tienen las mismas partes en el cerebro igualitas. ¿Vale? Hay unos miedos que son genéticos, ¿vale? Esos no son enfermizos, pero esos miedos genéticos los nombré en su momento y enumeré algunos como el miedo a la altura, el miedo al dolor, el miedo al agua en muchas especies de animales.
gato, aunque sabemos que se puede bañar y tal, el gato suele rehuir al agua, pero no por eso no es capaz de meterse al agua. Os digo aquí algo que está escrito. Los estudios publicados por el Instituto Karolinska de Suecia y la Universidad Alemana de Greifswald descubrieron dos variantes genéticas que contribuyen, mirad, dos variantes genéticas contribuyen a la facilidad para desarrollar miedos y a la dificultad para superarlos. Quiere decir que hay un componente genético en estos miedos, en cierto tipo de miedos, que por eso se llaman miedos genéticos. Os puedo decir, por ejemplo, según diversos estudios de psicología, todo indica que hay una predisposición genética a diversos tipos de miedo, aunque no haya habido aprendizaje, por el riesgo que entraña para el individuo. El ruido, la pérdida de soporte inesperada. Eso es, por eso yo recalco siempre a los cachorros de perro no se le alza en brazos, no se les separa las manos, las patas del suelo. Se llama miedo a la pérdida de soporte inesperada. De hecho, mira, Mariano, ¿vale? ¿Puedo hacer un pequeño inciso? Sí. Mira, de hecho, hoy a la mañana, concretamente, para que veáis, a las 9 de la mañana, hora española, he trabajado con una chica, precisamente eso, que tenía un problema, que su perra era muy insegura, y me dice, es que, le digo, vale, bueno, pero tenía 3 años la perra, ¿no? Y claro, os hemos comentado más de una vez, ¿no? Cómo trabajamos, entre más cosas desde la raíz del problema, es decir, desde donde, digamos, la partida del juego, y claro, hay que preguntar, hay que saber, ¿no? Y una de las preguntas fue, joder, pues explícame un poquito su infancia y tal, ¿no? O sea, ¿con qué tiempo lo cogiste? ¿Cómo lo trataste? Y me dice esta mujer, me dice, pues lo cogí con 45 días, ya empezamos un poquito mal, me dice, y la llevaba siempre en un carrito para bebé, a un perro, un carrito para bebé, y en brazos. Y a día de hoy, pues no la llevo en brazos porque pesa, pero la llevo en un carrito. Digo, vale, pues no me digas más. El problema viene de ahí, 100%, o sea, es que es garantizado. Y le expliqué lo que me dijo Mariano, ¿no? Digo, pues es que el tema del perro, lo que está explicando Mariano, ¿no? El tema del perro, cogerle de forma muy abusiva o exagerada en brazos, desarrolla problemas de inseguridad, traumas. Sobre todo inesperada, no inesperada, porque aquí, mirad cómo dice esto, la pérdida de soporte inesperada. Si lo ves venir, si tú ya estás abrazando al perro, si le has alzado un poquito, si lo vuelves a posar, lo puedes preparar, si él se puede preparar emocionalmente para separarse del suelo, no es lo que yo aconsejo, para nada, pero es el menor de los males. Pero si lo haces de golpe, si directamente lo alzas, bueno, lo vemos en los perritos pequeños en la calle cuando reaccionan contra otros perros que hace el alma. Claudia, sí. Coge la flexi y jala para arriba. Y el perro colgando como un peluche colgando al extremo de una cuerda. ¿Creéis que eso le está ayudando al perro a que no ladre? Si se calla porque se ha acojonado, porque se ha asustado. Con el que él nace ya. Y se lo está potenciando. Entonces, ¿qué significa? Que cada vez que vea un perro, él no se va a acordar de que el perro puede hacerle daño. Se acuerda de que cada vez que aparece ese perro, su amo o su ama, su dueño o su guía, lo alza y lo hace pasar pánico. ¿Me entendéis? Entonces, otra vez, el miedo genético al dolor. Todo ser vivo, todo ser sintiente, tiene desde nacimiento miedo al dolor. También hay una cosa, estos miedos son por maduración, ¿vale? En personas, esto es un apunte, ¿vale? Esto es algo que os aporto yo. En las personas, ese miedo no se da hasta cumplidos los 2 años de edad en humanos, porque no hay conciencia antes de esa edad del dolor. Por eso los niños que gatean son más atrevidos que los que ya caminan. Los niños recién nacidos se caen de la cama. Bueno, ellos no les dio miedo caerse. Ellos se han hecho daño cuando han caído y reaccionan pues llorando, quejándose, pero, ¿sabes? Pero después de 2 años, ese miedo está desarrollado y se puede activar en cualquier momento cuando se presente el estímulo. Dice, sin una experiencia previa, ¿ves? Aparecen hacia los 2 años sin una experiencia previa que los pueda causar.
no han leído, no han conversado, ni han obtenido datos sobre estos temas. Los miedos alcanzan el máximo entre los 4 y 5 años de edad. Ahí los papás hemos tenido alguna vez alguna experiencia de niños de dormir, tener una pesadilla, despertarse malamente, muy asustados, sudorosos, jadeando, y casi luego no poder conciliar el sueño, y al día siguiente no querer dormir solos, y los niños que desarrollan miedo a la oscuridad. Eso en los demás seres sintientes se desarrolla del mismo modo, ¿vale? Hay una edad en la que no hay conciencia, hay una edad en la que se empieza a desarrollar y es más proclive, y hay una que llega a su máximo esplendor, a su máximo poder. Y a partir de ahí, la propia experiencia, ¿vale? Que vendría a ser como una desensibilización. Si a ti te daban miedo las arañas, pero nunca una araña te ha mordido, pues con el tiempo esa araña no te causa miedo si no tienes una fobia, ¿vale? Pero el miedo al dolor, el miedo a perder el apoyo físico y el miedo a los ruidos inesperados. Todo el mundo se asusta cuando explota una bomba o un globo al lado nuestro. Todo el mundo se asusta cuando explota algo que tú no esperas. Todo el mundo se asusta cuando escucha un ruido brusco, fuerte, que no eres consciente de que se va a producir, ¿vale? Y eso es porque existe un componente genético, y eso nos sirve para poder sobrevivir. Si no nos dieran miedo esos ruidos, significa que cuando hay un derrumbe no nos íbamos a apartar de la ladera de la montaña, ¿vale? Significa que cuando hay una explosión no íbamos a ponernos a cubierto, ¿me entiendes? Esos miedos nos ayudan a sobrevivir. Esos miedos no tiene por qué ser problema, al revés, es una consecuencia de nuestro instinto de supervivencia. Vamos a ver otra cosita, el lenguaje del miedo, cómo se expresa el miedo, cómo se interpreta el miedo, solamente viendo a la persona que lo padece, a la persona, en este caso el animal. El miedo tiene señales claras en su expresión, no obstante, hay varias intensidades del miedo, y estas intensidades las podemos relacionar de forma más o menos clara con las siguientes manifestaciones. Hay unas manifestaciones típicas del miedo: freeze, inmovilidad, congelación, paralización, ¿vale? Todos estos términos es la misma cosa: quedarte congelado, quedarte paralizado ante el estímulo que te produce el miedo. Entonces, cuando tú ves eso en tu perro, tienes que dar un giro de 360 grados con la mirada y observar el entorno. ¿Qué hay que pueda provocar esto en mi perro? ¿Vale? Sale corriendo, huye, o se muestra hiperactivo ante la imposibilidad de escapar. Por eso la correa es tan contraproducente, porque no solamente se pone a lo que le da miedo, sino es que además se siente incapaz de huir de lo que le produce el miedo. Si está libre, sale corriendo. Por eso tampoco recomendamos en zonas urbanas llevar un perro suelto, porque la explosión de una llanta, la explosión de un petardo, un tótem, un fuego artificial, una persiana de un garaje que se cierra bruscamente, todo eso puede generar que tu perro salga huyendo y tenga un accidente o se pierda. En la protectora estamos cansados de atender a llamadas: mi perro se me ha escapado porque se asustó y no aparece. Ayúdenme a encontrarlo. Tiene otra manifestación que es: ladra constantemente en tandas largas y nerviosas. Repite el mismo ladrido en series. Ladra, 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 pausa, ladra, 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 pausa, ladra, 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 y así constantemente, ¿vale? Pero eso es una sola señal, y seguramente él esté aportándonos más. La mirada, la boca, los bigotes, las orejas, la cola, la mayoría de estas cosas van a estar en dirección al estímulo que le produce el miedo. Agrede o muerde.
Esa es la máxima expresión del miedo. ¿Vale? Un perro seguro de sí mismo no muerde. Por eso cuando hablamos de agresividad, no es agresividad, solamente es defensa. Es quítate de aquí, que me siento muy mal. Quería comentar una cosita, Mariano, mira, ahora que has dicho eso, mira. A lo largo de todo este tiempo no he trabajado, pues eso, he tenido la oportunidad de trabajar con muchos profesionales, con no tan profesionales, en fin, ¿no? Y una de las cosas que me he fijado y he aprendido es que según qué perros, ¿sí? Estamos hablando de forma general, ¿eh? Estamos hablando de forma general. Por ejemplo, en los Malis, para recalcar algo si queréis, es una cosa que, pero bueno, es general, ¿eh? Es una cosa que me he fijado mucho. Un perro seguro de sí mismo te va a atacar o se ven apuros y tú le ves y está moviendo la cola. Está con la cola así. Y estás igual tú, y como que vas a por él y el perro te está esperando así. Porque y ahí, por ejemplo, puedes empezar a analizar un poquito, ¿no? Aparte de más cosas, sobre todo en la cola. Ahí, por ejemplo, puedes analizar ya si es un perro seguro o no. Es decir, lo que quiero decir con todo esto es, imaginaros, ¿no? En personas. Es como si te quieres te quieres pelear con el campeón de judo del mundo. Pues, ¿qué te va a decir el tío? Vale, ven. Y el tío va a estar tan tranquilo y te dice, ven. Vale, si no pasa nada, ven. Y tú, me cago en la... te mato. Ven, vale, si no pasa nada. Tú eres reactivo. Te mato, claro, que voy. Eso es. Tú eres reactivo. Entonces, un perro, por ejemplo, que es seguro de sí mismo y que está expuesto a un aversivo o a una defensa o lo que sea, ¿vale? Está moviendo la cola. Independientemente de que sienta felicidad o no al último comentario, pero está moviendo la cola y mover la cola en muchas ocasiones, hablamos de perros generales, es seguridad y la tiene moviendo lentamente de lado a lado, ¿vale? Y está el otro tío volviéndole loco al perro y el perro está, pues ven, y con la cola así, pues ven. Y eso, por ejemplo, es una cosa que yo me he dado cuenta, porque yo, por ejemplo, a mi perro le estoy empezando, no de forma profesional, pero le estoy empezando a hacer protección deportiva. ¿Vale? Atacar a la orden y eso, pero bueno, de forma deportiva. Y es una cosa que, pues eso, ¿no? En clubs, en muchos centros de este tipo y muchos profesionales de este tipo. De hecho, la Ertzaintza, bueno, la policía de aquí también me he estado trabajando con ellos y tal. Y es una cosa que te das cuenta, ¿no? Que dices, joder, pues sí, ¿no? Y lo lees, o sea, no lo digo yo ni el vecino de abajo, lo dicen los estudios y lo puedes comprobar, ¿no? Y mira, justo acabo de comentar sí, mira, el último comentario, el anteúltimo. Eso pasa con los perros de guardia y protección, eso es. Más o menos me baso precisamente un poquito en eso. Tu perro seguro de sí mismo le vas a ver con el rabo moviéndolo, de forma lenta, pero moviéndolo tranquilamente. El perro va a estar en estático. Por ejemplo, otra señal puede ser que se va a agrandar, es decir, pone todo su peso sobre las patas delanteras, va a hacerse como a grande. No le vas a ver tenso, eso te lo garantizo, no le vas a ver tenso ni jadear, vas a verle tranquilo y con el rabo, pum, 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 pum. Y te pueden venir 5 tíos y el perro va a estar pum, 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 pum. Y te pueden venir 5 tíos con palo y el perro pum, 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 pum. Y te pueden venir 20 tíos y el perro pum, pum. O sea, que quiero decir, ¿no? Entonces, es un pequeño inciso que quería hacer al tema de lo que ha dicho, lo diré, Mariano. Una última, perdona, el tema de Lucy, lo que ha dicho, un perro inseguro a veces no te da ninguna señal, llega y muerde y luego escapa. No. Espera, que todavía no he hablado de las intensidades del miedo. Vale, desde ya. Vale, es que está aquí. Desde ya no. Mira, entonces, por el miedo tiene diferentes niveles de intensidad, ¿vale? Niveles tipos de poder, ¿vale? Cuando el miedo es de intensidad baja, lo que se produce en el perro es una iniciativa investigadora, con falta de confianza. Avanza lento, con cautela y se retira rápidamente, ¿vale? Esto lo vemos muy seguido. Cuando llega a un sitio nuevo, cuando tal, entonces patea, mira mucho alrededor, se camina despacio, está investigando y si se confirma que tiene por qué tener miedo, va a retirarse, o sea, va a venir donde estemos nosotros o va a retroceder en su camino. Los de intensidad media
en miedo de intensidad media se produce una inseguridad evidente, una inmovilidad. Se producen señales de calma. Ahí hay muchísima comunicación. Es la parte de verdad donde el perro expresa todo y dice, por favor, no sé cómo explicarte, sácame de aquí. ¿Vale? Por eso es tan importante conocer el lenguaje canino. Hay síntomas de estrés, ¿vale? Ya hablamos de los síntomas de estrés y justo lo enumeré hace unos minutos, enumerados todos rápidamente, ya sabía, el jadeo, la hiperactividad, el nerviosismo, mil cosas. Claudia, perdona, ¿Ahí? Claudia, siempre, sí, siempre. Ahora vamos a hablar de ellos, si queréis os doy mi opinión, pero bajo mi punto de vista siempre. Antes de morder, sí das señales, siempre, 100%, siempre. Sí, siempre, menos cuando el estímulo agresivo es de alta intensidad, ¿vale? Antes la última señal de intensidad media es la hipervigilancia, ¿vale? Ojos de ballena, pupilas dilatadas, párpados bien abiertos, ¿vale? Tensión corporal, totalmente alerta, vigilancia, cola en alto, orejas buscando, orejas bidireccionales, ¿vale? En movimiento o atentas a un solo sentido, ¿vale? Ahí eso es hipervigilar, eso todavía es intensidad media, pero ya está dando unas señales clarísimas de que algo no le gusta y si somos buenos guías y hemos aprendido educación canina, nos vamos a ir de ahí antes de que nos digan más. Cagando leches. ¿Vale? Ya tendremos tiempo de enseñarle a que a eso no se le tiene miedo, pero si las señales que nos está dando ahí tenemos que intervenir, ¿vale? Ya fortaleceremos su carácter en otro momento y en otra situación previa, pero no ahí hay que sacarlo, al perro hay que quitarlo de ese malestar. ¿Por qué? Porque puede subir la intensidad hasta niveles altos y produce una reactividad elevada. Desaparecen las señales de calma, las omite, ¿vale? Deja de avisar, ya no gruñe, ya no muestra los dientes, ¿vale? Ya no está hiperalerta. Falta de control emocional y cognitivo, ahí ya da igual que sea lo que pase. Por eso cuando un perro está en este estado, uno no se pone delante, uno no se entromete entre él y el estímulo. Puede redirigir y morder a lo primero que tenga a su alcance. Y no lo hace porque te odien y te esté diciendo quítate de aquí. Lo hace porque para él en este momento eres una maldita sombra que para él es parte de la amenaza que tiene enfrente. Agresiones redirigidas a objetos o individuos, ¿vale? Si no es un individuo puede agarrar luego cualquier cosa, una botella, un palo y puede destrozarlo, ¿vale? Es una forma de desahogarse, pero es porque no tiene cómo defenderse de ese miedo extremo que está pasando. Lanza bocados a lo que le asusta, aunque esté muy lejos, él echa la boca, ¿vale? Porque no está pensando, él ya no es capaz de razonar de que, bueno, si muerdo aquí no lo voy a alcanzar, no le puedo hacer daño, le da igual, todo es espontáneo, involuntario, actos reflejos, y va a morder, va a echar la boca al aire, va a dar brincos mordiendo al aire, ¿vale? Y eso ya no son señales, eso ya es la ineficacia de las señales, eso ya es la ruptura de todos sus impulsos frente al miedo que está padeciendo. Vale. Ahora, estas son las manifestaciones típicas del miedo, ¿vale? Así como se manifiesta, así como nosotros podemos saber si tiene o no tiene miedo y de qué intensidad es el miedo que tiene. Ahora hay comportamientos asociados al miedo. Comportamientos y conductas son sinónimos que están asociados al miedo, que se producen cuando el individuo tiene y padece miedo, más o menos crónico. Pero se produce agresividad. Ya lo hemos dicho varias veces hoy. El perro agrede cuando está asustado y cuando siente que el adversario tiene más miedo que él. El perro entiende que con miedo es más fácil atacar que defenderse o rendirse, ¿vale? No voy a explicar el contenido, ¿vale? Más o menos lo sabemos. La hiperactividad, también sabemos lo que es la hiperactividad, ¿vale? No es sobreactividad, no se puede confundir hiperactividad con sobreactividad, ¿vale? Sobreactividad, estar muy activo, estar inquieto
No es lo mismo que sentirse o verlo hiperactivo. La actividad conocida con el nombre de síndrome de bosque nocturno. Podemos observar inquietud generalizada y niveles altos de actividad en los escenarios donde se produce esa emoción. ¿Vale? Llega al punto donde esos estímulos ya se han producido, lo tiene asociado y ahí se activa. Ahí empieza a olfatear con mucho ímpetu, ahí ya camina más rápido, se detiene poco, ya mezcla la vigilancia con el nerviosismo, movimientos eléctricos, y ahí se empieza a diferenciar una hiperactividad de una sobreactividad. ¿Vale? Se crea la dependencia. Un perro con miedo es un perro dependiente. O puede dar, que sea dependiente. Buscan la atención del propietario de manera constante. Suele darse que sus comportamientos son comportamientos muy reforzados, porque tenemos que tener en cuenta cuándo y de qué manera reforzamos ciertas conductas, ¿vale? Si cuando nos pide la atención es por vínculo, olé, reforzando. Pero cuando nos pide atención constante es por miedo, no reforcemos el que nos mire y acuda a nosotros. Vamos a darle poder para eliminar ese miedo. ¿Cómo? Sacándolo de allí primero que nada. Y reforzando cuando entre en estado de calma, lejos de la aversión. ¿Vale? Con frecuencia se trata de perros educados por castigo y traumas de maltrato y abandono. ¿Vale? Son más dependientes. Por eso, los mejores perros que entran a un hogar nuevo son los perros adoptados. ¿Vale? A excepción de que tengan graves problemas de comportamiento, conducta, de traumas excesivamente duros, normalmente son más dependientes, son más agradecidos, y eso es algo que el adoptante recibe como amor y como devoción y agradecimiento, que hay mucha parte de eso en esas emociones, pero también hay una base de dependencia por sus vivencias anteriores que acarrean ese miedo. La reactividad, volvemos otra vez a la palabra mágica, la reactividad es un síntoma, ¿vale? Es un comportamiento asociado al miedo. El egocentrismo, la neurosis de angustia es otro de los comportamientos asociados al miedo. La indefensión aprendida puede ser parcial o total. Una indefensión aprendida es cuando el perro se agacha, se hace pequeño, se esconde, se minimiza ante estímulos, hasta cosas que le producen miedo. Un perro maltratado, golpeado, es muy fácil que se encoja, se haga pequeño, meta la cola entre las patas cuando alguien le hace la mano, aunque sea para acariciarle o darle un premio. Si la mano la asocia a que es la que golpea, él se hace pequeño contra cualquier estímulo. Puede ser parcial cuando simplemente se achican un poquito. Es total cuando de verdad son incapaces de reaccionar ante ningún estímulo nuevo, ni por positivo que sea, ni por bueno que sea, ni por paciencia, ni porque le hables, ni porque le des comida. No reciben comida, no reciben bebida, no reciben caricias, les da igual, lo podrás tocar, pero porque se están dejando, simplemente están aterrados, ¿vale? Eso es una indefensión aprendida total. Hay déficit de motivación, ¿vale? Los perros en estos estados no reciben comida, premios y difícilmente hacen caso en la calle. Hay déficit de cognición, que a eso vamos esta tarde. Vamos a hablar del tratamiento del estrés y la ansiedad con trabajos de cognición y trabajos de olfato. Vamos a entrar en materia ya, ¿vale? Hay una alteración emocional. Los perros son más inseguros, tienen dificultad para resolver problemas. Por eso es tan importante ayudarles desde un principio, en entornos muy controlados, en entornos donde ellos se sienten seguros, empezar a trabajar la cognición a base de juegos divertidos, pero que a la vez estimulan el cerebro. Los juegos cognitivos no son la terapia para distraerlo mientras esté convaleciente de una operación o de un traumatismo. ¿Vale? Cuando ha operado de apendicitis, y yo le pongo juegos cognitivos, porque como no lo saco, esa no es la panacea, no es la solución. El juego cognitivo es una forma de estimular el funcionamiento del cerebro para que el cerebro sea capaz de comprender
todo lo que le rodea, de comprender su entorno y darse fortaleza, darse cierta confianza y seguridad para relacionarse en equilibrio con el entorno, ¿vale? Para eso son los juegos cognitivos y ayudan a arreglar este tipo de problemas. La falta de cognición por miedo, la falta de cognición porque se bloquean, normalmente por miedo, pero pongamos que hablemos de estrés o ansiedad, ¿vale? El exceso de estos neurotransmisores que hemos nombrado hace poco provocan ese estrés crónico, y ese estrés crónico hace lo mismo que el pánico, el miedo atroz. No les permite pensar, no les permite razonar. Todos están en un rapto, se llama rapto emocional. Es cuando solamente perciben la emoción directamente desde los sentidos, la vista, el tacto, el gusto, el olfato o el oído, y va directamente a la amígdala. La amígdala, para adelantaros algo de neurociencia, la amígdala no son las anginas que nos extirpan o ya no quieren extirparnos cuando hay gripes y catarros y cosas de esas, infecciones que a veces nos salen placas aquí en la garganta. Estas son otras amígdalas. Se llama amígdala porque tiene la misma forma. El nombre de amígdala está asociado a una forma de un objeto. Por eso los griegos y los latinos son expertos en poner nombres a las cosas y viene de aquel origen. Pero tenemos también amígdalas en el cerebro, ¿vale? Hay dos y están directamente relacionadas con el cerebro reptiliano, la parte del cerebro más antigua en la evolución de ser vivo, pensante o sintiente. Entonces se produce un rapto emocional, no se piensa. Nada de la información que se percibe por los sentidos pasa por el neurocórtex o el córtex frontal, por la parte del cerebro que aporta el razonamiento, la lógica y la duda, ¿vale? Lo que nos hace dudar, lo que nos hace investigar y curiosear está en la zona de la parte, el corte frontal del cerebro, ¿vale? Entonces, se pueden dar también mucho cuidado a esto, hay que observarlo. También hemos hablado días atrás, le hemos nombrado de alguna forma. Estereotipias, comportamiento compulsivo, autolesiones. Lo dijo técnicamente Arca el otro día, zoomies o fraps, ¿vale? Movimiento compulsivo. Correr como una bala perdida, soltar al perro para que os hagáis una idea. Vas al parque, perseguirse la cola como un desierto. Sigue, Arca. Digo, perdona, vas al parque, por ejemplo, o a una zona rural o a donde sea, en fin, sueltas al perro y el perro, para que me entendáis y para que podamos todos un poquito verlo, empieza a correr como una bala perdida, va como un loco, una cabra loca, para aquí, para allá, para aquí, para allá, para aquí, pum, 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 como una bala, como una cabra loca, 5 o 10 minutos máximo y luego se acabó. Eso es para liberar ese estrés de alguna forma, ¿vale? Es para liberar ese estrés de alguna forma. Eso se le denomina FRAP o zomies, ¿vale? FRAPS o zomies, ¿vale? ZOOMIES, ¿vale? Continúo. Eso viene son términos ingleses que son los que más se han dedicado a... Creo que en castellano no está el término, por lo menos que yo sepa, ¿no? No dejan de ser, esos son comportamientos compulsivos. Algunos dan trastornos compulsivos. Ellos pueden tener, igual que el humano, lo que llamamos TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo, ¿vale? Perseguirse, morderse la punta de la cola, lamerse una parte concreta del cuerpo horas y horas hasta hacerse herida. Y luego cuando hay una herida siguen lamiéndosela para curársela. Y cuando no se puede curar siguen lamiéndosela porque les pica. Y es un... Mira, son obsesiones, son Mariano, trastornos obsesivos compulsivos. Mira, Mariano, el sábado por la noche no. Bueno, sí, el sábado por la noche o el domingo en la mañana seguramente te llame porque estoy trabajando un caso de estereotipias, pero grave. O sea, un caso muy grave, muy grave. Llevo trabajándolo no mucho, una semanita y media o así, y hoy quiero hablarlo contigo porque, hostias, que es grave, es muy grave, muy grave, muy grave, y nada, sin más, que quisiera comentarlo contigo y ver entre los dos que sacamos, ¿no? Pero ya te digo, estoy trabajando con uno y con una chica, exactamente, desde aquí, si está en el seminario, quisiera darle un saludo, ¿vale? Y tiene un perro de aguas,
Eso es grave a nivel de que no puedes dejarle solo, no puede dormir solo, no puede estar solo, porque como le dejes solo es que ya solamente le queda que se automutile el bicho. O sea, es que es increíble. Es un caso increíble, no lo había visto nunca, de verdad. O sea, es que es exagerado, pero exagerado. Exagerado. Sábado tienes cita con Samamés. ¡Aupa! ¡Aupa! ¡Qué pillines son! Jo, son malos. Esta gente es mala, ¿eh? Cago en la leche. ¡Aupa Atleti, hombre! ¡Aupa Atleti! Pues sí, María, te digo, volviendo al tema de estas estereotipias, el sábado por la noche... Ah, no, el sábado por la noche, sí. Igual, sí, en el descanso o lo que sea. O si no, lo más seguro el domingo a la mañana te llame y te comente un poquito lo que estoy haciendo y a ver tu opinión, tío. Porque yo creo... ¿Sabes que yo te las noto? Mira, vamos a empezar a dar alguna solución. Vale, vamos a ya empezar a hablar de posibles terapias, o al menos alguna pista de lo que se puede, se debe o se recomienda hacer. Vamos a hacer un enunciado que dice motivación versus miedo, motivación contra el miedo. ¿Vale? No es que se motive contra el miedo, sino son dos contrincantes. La motivación se expone al miedo. O sea, vamos a valorar lo que es la motivación y vamos a valorar el miedo. Cuanto más valor tenga una cosa, mejor o peor para el perro. ¿Vale? La idea está en el equilibrio, que esté tan motivado como miedo, y si no tiene motivación, que tampoco tenga miedo al menos, ¿no? Dice algo que tendremos en cuenta, que debemos retirar aquello que suponga un refuerzo para que el animal no tenga ningún beneficio por mantener ese miedo, o sea, evitar condicionamiento. Repito porque lo he leído un poco de aquella manera. Algo que tendremos en cuenta es que debemos retirar aquello que suponga un refuerzo para que el animal no obtenga ningún beneficio por mantener ese miedo. Entonces, yo entiendo ahí que no debemos protegerlo. En el sentido, no debemos consentirlo, no debemos echárnoslo en brazos, no debemos hablarle que bueno, tranquilo, que no pasa nada, no le va a servir más que de refuerzo. O sea, porque encima le estás dando atención en ese estado de miedo. Leonor, ¿podrías decir una cosita? Dímelo. A ver, que ya te digo, es que yo ahí, por ejemplo, difiero, lo diré, no sé. A lo mejor si me dejas terminar todo lo que expone este título, a lo mejor no diferimos tanto. Vale, venga, vale, a ver si vas a decir lo que digo yo. Yo te digo, un poco. Está diciendo ahí simplemente una pauta. Te he dicho, no debemos reforzar que se mantenga pero el miedo pero el miedo es una emoción, y como toda emoción es involuntaria, por lo cual las emociones ni se refuerzan ni se castigan. Por lo cual, si tú das un abrazo, no estás reforzando, pero tampoco puedes castigar. Pero estás reforzando la conducta. Estás reforzando que exprese ese miedo. Y encima lo estás haciendo en el lugar donde se produce el miedo. Pero es como nosotros, si tú, por ejemplo, tienes miedo, ¿quieres que alguien esté a tu lado para que te tranquilice? ¿O no? Quiero que me saquen de ahí. No lo sé decir, no lo sé expresar, pero me gustaría mejor. Antes no me abraces, porque si me abrazas me estás sujetando en el sitio donde me estás manteniendo en el mismo lugar. Yo quiero que me saques de ahí. Y si eres amigo mío, jálame. Jálame, porque si yo estoy paralizado, jálame. Vale. Déjame terminar. Vale. Buscaremos siempre los momentos oportunos. Para que el perro afronte esos miedos. Evitando siempre la sobreexposición, ya sea por intensidad o por duración. ¿Vale? ¿Esto está claro? Esto no tiene contraindicaciones. Podremos utilizar comida y socialización como motivadores, si el miedo no es tan de alta intensidad que dé motivo a que no lo reciba. Utilizar estos motivadores nos puede inducir al error de intentar acelerar el proceso añadiendo demasiada motivación. ¿Vale? Porque es que este título se llama motivación versus miedo. Y ya estamos valorando que motivarlo en exceso tampoco es bueno.
ya que se daría la situación en la que el animal no sería consciente de que está manejando esta situación. Esto es lo que yo hago siempre hincapié. Nosotros vamos a enseñarle al perro a pensar, a razonar, ¿vale? A que él mismo entienda los niveles a los que debe estar totalmente ante el miedo, ¿vale? Y que sepa actuar en consecuencia, a tomar él la decisión, pero que sea consciente de que él la está tomando es lo más importante. Porque si eres tú el que, motivándolo, le estás llevando a uno u otro extremo, de afrontarlo o de alejarlo, si es motivado, él no es consciente de que lo hace, pero tampoco lo está haciendo por su voluntad, quiero decir, y no lo está pensando ni lo está decidiendo él. Eso no se puede llevar a cabo así. Deberemos añadir progresivamente tiempos de exposición sin motivación. Esto es lo que llamamos desensibilización sistemática. Esto ya es algo para mí que ha quedado atrás, ¿vale? Ya no la uso, no hace mucho, no hace mucho que dejé de usar desensibilización sistemática ante este tipo de miedos. Estoy usando desensibilización sistemática ante estímulos neutros que causan miedo. A ver si me explico. Enseño a un perro a no temer subirse a un coche, porque sé que el coche no le va a causar daño, pero no lo sobrepongo de todas formas. Y, por supuesto, no desensibilizo a un perro con miedo a otros perros, porque si no ya estaría el miedo desensibilizado y habría eliminado todas las señales que da de reactividad y ya parecería amigo de todos, toleraría a todos hasta el momento en que deje de tolerar y muerda a alguno. Entonces, estoy en proceso, yo estoy personalmente en proceso de cambio, estoy en proceso de transformación en este sentido, ¿vale? Solamente lo digo como nota personal para que lo sepa a quien le importe. No hago desensibilización sistemática desde hace un poco tiempo para acá, porque prefiero que el perro se fortalezca fuera del estímulo, ¿vale? Y el perro cuando se hace fuerte afuera, como el deportista cuando entrena en solitario, el boxeador hace sombra horas y horas, cientos de horas, miles de horas antes del combate, se hace fuerte solitario sin el estímulo, ¿verdad? Pero luego es capaz de ganar la pelea, porque la confianza es el 90% de la persona. La confianza en ti mismo te hace grande, la confianza en ti mismo te hace Juan Salvador Gaviota, ¿vale? Y eso se consigue trabajando fuera de los estímulos, sin sobreponerlo, es más, sin exponerlo ni lo más mínimo. Al revés, evitando. Hace días he repetido varias veces ese consejo para muchas situaciones. Evitar lo que produce sensaciones y emociones negativas, reforzar lo que produce las positivas y sobre todo cuando son ambientales, cuando son dependientes del entorno, cambiar de entorno y cambiar de hábitos. A ver, vamos a ver si entramos de lleno ya en la terapia como tal, ¿vale? Sobre todo en forma de juego, ¿vale? Para eso tengo que encontrar aquí algo que dice terapias y tratamientos, ¿vale? La terapia siempre será conveniente participar, sobre todo la implicación de los guías, o sea, está claro. Esto está enfocado a educadores que trabajan con particulares guías de perros, ¿vale? Pero cada uno lo entendemos con nuestro propio perro. Tenemos que estar involucrados, lo hemos repetido durante esta semana. Tenemos que ser conscientes y hacer las cosas cuando estemos 100% motivados para trabajar, ¿vale? Y tenemos que ser coherentes.
para solucionar algo tenemos que hacer siempre la misma terapia y aplicarla con la misma intensidad, la misma duración, el mismo objetivo y la misma motivación. Si no lo haces así, no tienes resultados. Hay que ser constante. Y no vale que yo le quiera dar confianza al perro cuando mi hijo llegue y le pegue un susto. ¿Vale? Él sin querer me ha echado para atrás el trabajo. ¿Vale? Tiene que haber unidad de criterios en la unidad familiar. Tiene que haber una norma clara para los humanos de que lo que no se permite nunca. Y lo que se permite cuando el perro quiera. Pero lo que no se permite es nunca. Hay una norma que dice no se puede fallar. Si tú no quieres que entre a una habitación en concreto, a la cocina, o no quieres que salga corriendo por las escaleras de tu casa, no puede haber una puerta abierta. La culpa no es del perro. El perro no se equivoca. Nos equivocamos los guías. ¿Vale? Entonces, el guía no puede fallar en una terapia, en un tratamiento, para modificar conducta, para ayudar a gestionar emociones, para equilibrar emociones del perro. No podemos fallar. Lo que nos propongamos tiene que ser constante y tiene que ser siempre dentro de la lógica, cada vez un poquito más exigente, pero muy poquito cada vez. Tiene que existir un equilibrio entre estar dentro de una sesión de trabajo y estar fuera. ¿Vale? Y el perro tiene que saber cuándo está en modo terapia y cuándo no. Hay que hacer algún tipo de señal, alguna orden o alguna acción que él entienda como final de una etapa y principio de la otra. ¿Vale? Cuando estamos trabajando obediencia, por ejemplo, cuando estamos ejercitando cositas de obediencia, después de cada serie de pedir la conducta y recibir la respuesta, se le da un comando que normalmente el más común es un libre, o es un ok, o un up, o un vale, pero muy bien muchacho, ¿vale? Cualquier un comando, algo que va a ser siempre el mismo, es el que nos sale espontáneamente. Ese va acompañado, puede ser de una siembra, cuando estamos trabajando con chuches, puede ser con la entrega de su juguete favorito. Lo hace la policía, lo hacen muchos cuerpos de seguridad y muchos profesionales que trabajan con perros. Entonces le puedes dar la pelota, le puedes dar el mordor, le puedes dar un puñado de chuches regadas en el suelo y él sabe que ahí acaba de desconectar, que a partir de ahí lo que le queda es hacer lo que le plazca. ¿Vale? Eso es algo que tiene que estar claro. Entonces, tiene que saber cuándo empieza a trabajar. Porque hay una orden, nosotros ya lo hemos nombrado otras veces. Se prepara una alfombra olfativa, se coloca en el suelo, se llama al perro y se le da una orden. Normalmente busca. Hacemos un bodegón, que ya lo he explicado lo que es, una serie de objetos colocados sin orden ni concierto en un espacio más o menos amplio y con diferentes olores, texturas y no sé, pues mezclando lo mismo cajas de zapatos con electrodomésticos pequeños, un secador del pelo, una aspiradora, una escoba, un palo, una escoba, un recogedor, cojines, lo que, ¿vale? Entonces, para empezar a hacer eso, hay también una orden de inicio, hay un busca, y cuando acaba, normalmente más premios no le vas a dar, porque lo que acaba de hacer es encontrarlos todos. No vas a recordar el premio porque él va a querer acabar antes de tiempo para que le dé ese premio gordo antes, ¿no? Lo que se da es un esfuerzo social, la palmadita, el muy bien chico, el ok, fenómeno, tal, y ya tú te pones a recoger. Cuando te pones a recoger, lo mismo que cuando alzas ya la alfombra olfativa del suelo,
Él sabe que ha terminado, ya no va a estar con la cola moviéndose detrás suya. A ver, dame más, ¿ahora qué hago? No, ya sabe que acabó. ¿Vale? Hay que dar a entender y facilitar esa información que sea coherente y que sea clara para el perro. No puede estar indefinidamente en modo trabajo y en modo terapia. Eso le va a causar el mismo estrés que el estar siempre en modo alerta o el estar siempre en el modo de indefensión. ¿Vale? Es muy importante. Cuando se empieza un ejercicio se le da una orden de comenzar. Como normalmente en estos trabajos, terapias, se usa el olfato, hay un busca. Es algo muy espontáneo, es decir, busca cuando queremos que huela algo y encuentre algo para comer. Lo mismo que cuando es propiocepción, normalmente dice un vamos, dice sube o arriba, no sé, depende de si hay unos cambios de altura, ¿no? O un camina o un vamos. Venga, vamos, dale. ¿No? Ya os digo que esto depende de cada uno con su perro, de lo que nos sea más cómodo, más espontáneo, una palabra que exprese lo que yo quiero dar a entender. Y cada uno tendrá la suya. Hay gente que acaba con el ok, cuando yo, por ejemplo, yo no uso el ok, y eso que he estado en Sudamérica muchos años y allí lo empleé muchísimo, pero con el perro no uso el ok. El perro uso el muy bien mientras lo está haciendo bien como reforzador, mientras me está dando los aciertos yo digo muy bien, y cuando acabo yo digo libre, porque lo aprendí así, porque la primera vez que me explicaron esto en teoría, me dijeron, pues decimos un libre, y no tomé más alternativas, dije, pues libre, ¿vale? Y hay mucha gente que usa el libre como tal, como comando. Más cosas. Vuelvo a repetir, los juegos cognitivos, los juegos de olfato, sirven para ejercitar el cerebro. Y el cerebro se ejercita con el fin de que sea capaz de razonar y asimilar los estímulos ambientales y cómo él se relaciona con el entorno. Cuando eres capaz de pensar, eres capaz de tomarte un segundo antes de entrar en pánico. Así de simple, ¿vale? Y cuando eres capaz de pensar, lo que te provoca miedo, pues también te crea esa duda de, bueno, a ver, pero es un tipo peligroso, simplemente tiene mala pinta, o ni siquiera es un tipo, es una sombra. ¿Me entiendes? Esto te lo da mientras tengas capacidad de razonar, mientras tu cerebro esté medianamente equilibrado. Cuando entras en pánico, así sea una sombra, que a lo que juegan las películas de terror, ¿no? Ves muchas imágenes entre penumbra, sombras, reflejos, y te meten en un ambiente que atemoriza. Está preparándote para recibir el susto del zombi o del malo en cuestión, ¿vale? Entonces, cuando tienes el cerebro predispuesto para el bien, porque estás sano, estás equilibrado y estás preparado para afrontar estos estímulos, es más difícil entrar en el estado de pánico y caer en el miedo. Vamos a ver una cosita aquí. Vamos a hablar unas pequeñas pautas de manejo para el día a día, ¿vale? Así lo expresó mi profesor Miguel Medina y así os lo cuento yo. Hablemos de horarios, paseos, tipos de paseos, pautas de alimentación, cambios en la dieta, mirad todas las cosas que influyen. Herramientas de manejo. En herramientas de manejo estamos hablando de herramientas que nos otorgan seguridad y comunicación con el perro. Correa y arnés en mi caso. Cambios en la forma en que sus guías tienen para comunicarse y enseñar al perro. Si son inadecuadas, ¿vale? No hay que cambiar lo que es apropiado, no se cambia. Pero si eres capaz de percibir o alguien te dice te estás comunicando mal, estás enviando un mensaje equivocado a lo que tú deseas, entonces hay que cambiar. Esto es porque un perro con problemas de conducta, el entorno en muchas situaciones resulta aversivo por diversos motivos, no por uno solo, ¿vale? Deberemos eliminar esas pequeñas aversiones y distorsiones
a la que el perro está sometido en su día a día. Y si es necesario, provengan del entorno directo, sus guías o de sus condiciones ambientales. O sea, debemos eliminar esas pequeñas aversiones y distorsiones. Distorsiones son las cosas que se malinterpretan en el entorno. Las debemos de eliminar. Y eliminar es sacarlas de contexto, sacarlas del entorno. Y como hay cosas que no se pueden quitar de donde están, es el perro el que tiene que evitar ir hacia ahí y encontrarse ante ese estímulo aversivo. A ver, durante una parte de la terapia, las terapias tienen etapas, ¿vale? La terapia no tiene un principio y un fin con la misma estructura y la misma intensidad y la misma metodología. Si no, no es una terapia, es simplemente un método, ¿vale? Durante una parte de la terapia, uno de los principales objetivos de los guías es que eviten que la conducta que estamos tratando de mejorar aparezca. Vuelvo y repito, como no puedes evitar que aparezcan los estímulos, sí puedes evitar llevar al perro a donde estén esos estímulos. ¿Ok? Caso que el otro día creo que también hice mención, el síndrome de perro de balcón. Un perro pasa horas, horas y horas en la terraza, en el balcón, mirando a los pájaros volar y posarse en el árbol del frente, mirando a los perros que juegan, marcan, pasan, pasean, corren por abajo de ese balcón, a niños que gritan, corren, montan en bici, patinetes, motos que pasan, coches que se escuchan sin verse, el autobús que pasa cerca de casa. Todo eso provoca un síndrome en el perro. Cosas al que ve, pero no puede relacionarse con ellas, ¿vale? Es un mero espectador, pero como la mayoría son estimulantes, porque son movimientos y ruidos, al ser estimulantes están provocando ¿qué? Están provocando estrés, ¿vale? Están haciendo que la serotonina y la dopamina baje, y están haciendo que suba la noradrenalina, ¿vale? Están provocando estrés. Entonces, carga la batería, carga ese resorte del que hablaba ayer, esa cuerda de arco que se tensa hasta que se suelta y lanza el proyectil, ¿vale? Pues así de tenso sale el perro a la calle, ¿vale? Y lo que ayer era un estímulo neutro, un gato que cruza la acera, una paloma que está en una rama, un niño con patinete, hoy, sin saber por qué, el que no ha estudiado el caso del perro, hoy es un estímulo aversivo y es algo que produce reactividad, ¿vale? ¿Por qué? Por su alto nivel. ¿Ah? Digo que en 5 minutos cerramos el directo, digo. ¿Ya tan rápido? Joder, tan... Vale, pues vamos a reducir ese estrés. Vamos a empezar. Joder. El estrés puede influir en todas las capacidades y en el aprendizaje e incluso en la salud física del individuo. En algunos casos puede incluso hacer desaparecer el problema. Y sin... A ver, ¿qué? Para ello... ¿Qué me dice? Para casos de problemas relacionados con ansiedad y estrés, como pueden ser trastornos de ansiedad y angustia, estrés crónico, fobias, crisis de pánico, reactividad, deberíamos reducir por todos los medios que podamos los eventos, antecedentes o estímulos estresores o aversivos para el perro, ¿vale? A veces, hacer desaparecer esos estímulos ya puede provocar que desaparezca el problema de por sí, que el estrés disminuya a niveles normales y sanos. Pero
Si no hacemos una reducción de estrés, el trabajo resultará poco efectivo o totalmente inútil. Es lo que he contado tantas veces del caso de Coda. Si no lo reduzco estrés, no es capaz de hacerme caso en la calle. Si no me hace caso en la calle, no puede aprender, no puedo trabajar con él con obediencia, no seguirá reaccionando contra perros y cada vez contra más porque se autorrefuerza. Y la reducción de estrés hace aflorar, atento a esto, la reducción de estrés hace aflorar los miedos reales. El efecto cebolla que nombré hace días. Incluso podremos notar que se hacen más sensibles a estos miedos. Esto nos mostrará los focos del problema con mayor claridad. A lo mejor es ladra a los perros, pero a lo que le tiene miedo es a otra cosa. ¿Vale? Y nos permitirá trabajar de forma más específica con ellos. Indicaremos a los propietarios de forma detallada las nuevas rutinas. Nosotros mismos vamos a hacer una nueva rutina, vamos a cambiar las rutas, vamos a cambiar los horarios, vamos a cambiar la duración de los paseos, vamos a cambiar. Y en casa vamos a ¿qué? A trabajar con juegos de cognición y olfato. Masticación para la relajación y olfato para la estimulación cerebral, con juegos cognitivos. Vamos a hacer unos cambios que son prioritarios. Lo primero de todo, las interacciones y los movimientos de las personas, ¿vale? Vamos a aislar al perro de gente y de otros perros y de coches y de ruidos urbanos y de todo eso. Vamos a mantener al perro en zonas controladas, zonas donde haya auténtica calma y paz. Luego iremos haciendo cambios graduales, ¿vale? Gradualmente vamos a introducir un juego nuevo con una pequeña mayor dificultad. Vamos a cambiar las salidas. Vamos a empezar si hemos aumentado el número de salidas y hemos reducido mucho el tiempo de duración de cada salida, vamos a ir cambiando eso. Vamos a ir disminuyendo el número de salidas y aumentando el tiempo de duración de cada una de ellas. Una vez hayamos reducido el estrés en el perro, esto puede llevar entre 2 semanas y 2 meses. Bueno, eso yo no lo digo. Eso no lo he dicho, ¿vale? Borrarlo. No se sabe cuánto tiempo puede tardar en reducir el estrés. Pero bueno, una vez que lo hayamos reducido y hayamos dotado de ciertas herramientas de gestión emocional, deberemos empezar a hacer frente al problema. Bueno, vale. Pero cuando esté preparado, cuando esté emocionalmente fortalecido de verdad. Y para ello vamos a disponer de herramientas. Una herramienta es la actividad terapéutica. La actividad terapéutica, lo que hemos contado varias veces. Masaje relajante. Aromaterapia. Eso va incluido con aromaterapia y con musicoterapia. O sea, se crea un solo y único ambiente de relajación. Luz tenue, música muy suave y las velas. El aroma influye en las emociones. Para relajarse, lo ideal es la lavanda. Los cítricos son ideales para afrontar nuevos entornos, lugares desconocidos. Es muy bueno acompañarlos con aroma a cítricos, lima, limón, naranja, mandarina. La canela es un estimulante. La canela se le da a olfatear a perros de trabajo extremo, por trabajo de élite. Y haremos con ellos juegos de resolución de problemas, que son los juegos cognitivos, ¿vale? Juegos de resolución de problemas, que ellos busquen la solución, sea el con Webler ese que hemos visto que yo enseñé el otro día, puede ser cualquier siembra, esconder premios o su juguete favorito en algunos lugares por toda la casa o en el entorno. A ver, se puede hacer alguna cosita de obediencia, también a ellos le hacen pensar, puedes crear su zona de calma, lo volveré a explicar, pero vamos, prácticamente es enseñarle que yendo por sí mismo, sin que tú le mandes, yendo a un lugar determinado, puede conseguir un refuerzo
y puede encontrarse en paz y en calma y ahí nadie lo va a molestar y de ahí nadie lo va a sacar. El otro día preguntaba, ¿y si toca la hora del paseo y está en su zona de calma, lo llamo o no? No, porque si está en zona de calma no necesita un paseo. Si cuando él ve que tú te estás preparando para salir a pasear, no sale de su zona de calma a buscarte, es porque prefiere estar en calma que hacer otra cosa, ¿vale? Normalmente es difícil que esto ocurra, salvo que de verdad esté en plena terapia y de verdad él se esté rehabilitando arduamente. De lo contrario, está claro, pasar su rato en la zona de calma, pero al menor movimiento, algo de actividad, por supuesto va a acudir como todo. Dime, Arca. Digo que hay que cerrar el chiringuito, que tengo que ir a trabajar, tío. Encima tengo que ir a la calle ahora. He quedado con una chica y 20 debajo. Vale, yo creo que, bueno, mira, aquí habla de ejercicio físico, que ya sabéis lo que opino de él. Los juegos del pato lo hemos nombrado hasta la saciedad, los juegos de búsqueda ya hemos hablado de ellos, el juego de los garbanzos lo explico mañana, ¿vale? Recordádmelo. El juego de los garbanzos es muy divertido para los perros. Vale, mañana... Recordádmelo mañana, ¿vale? Es más, al primero que me lo nombre mañana, le doy un plus. Mañana a misma hora, sabéis, chicos, que nada, que seguimos así, seguimos con el mismo... Dinámica de biosección también hemos hablado, los masajes es lo primero que hablo. Perfecto, está terminado el tema de hoy, ¿vale, chicos? El tiempo nos ha cundido, hemos hablado de muchísimo. De hecho, estoy seco, voy a tomar una cerveza ahora mismo ya. No tengo ni saciedad. Pues nada, chicos, mañana más y mejor, ¿vale? Y el domingo, lo más seguro, si Mariano quiere y tiene tiempo y vosotros... Tenemos una persona invitada, concertada vale, ya. pero el domingo lo que tengo y lo que iba a decir... El domingo lo que iba a decir es que... Y lo que dije al principio, quizás demos pantalla, quizás demos posibilidad de intervenir a alguien más de ustedes. Vale. ¿Vale? Hay un par de candidatos por ahí que ya se lo iré diciendo en privado por si se da el caso para que, bueno, que sepan que no les pille en frío. Pero bueno, más o menos por empatía yo creo que cada quien ya sabe más o menos si está o no en esa posible lista. Eso es, chicos, chicas. ¿Verdad, Claudia? ¿Verdad, Chori? Eso es, nada, quería decir simplemente que el domingo lo más seguro, si queréis, porque sí es verdad que llevo 2-3 días y mañana posiblemente también cortando muy de raíz, ¿no? Me gustaría estar más tiempo con vosotros y vosotras, hablar un poquito más, de verdad que me sale de corazón quedarme, pero al final tengo que ir a trabajar, es un compromiso y una responsabilidad muy grande y al final no me queda otra. Entonces el domingo lo más seguro, si queréis, Mariano quiere, estemos una horita más de la cuenta, será 3 horas de seminario si queréis, encima que tenemos invitados y demás, y nada, en un poquito de recompensa por este tiempo. Claro. A ver, hay que hacer un fin de fiesta. Va. Venga, pues nada, pues nos vemos mañana a la misma hora, ¿vale? En invitados y todo alargaremos largo rato vale, más. venga. Vale, venga. Bueno.